Buenas, el segundo grupo de delitos que vamos a estudiar son los contemplados en una ley especial. Me refiero a la ley sobre hurto y robo de vehículo automotor. En esta ley, que es un complemento del Código Penal, se prevén ciertas figuras que podrían ubicarse perfectamente dentro de los delitos contra la propiedad. Sin embargo, el legislador ha deseado hacer una incriminación más severa, darle un castigo más severo a ciertos hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Cuando el delito de hurto o el delito de robo recae sobre un vehículo automotor. Fíjense, cuando se habla de vehículo, no se habla de un vehículo aéreo, no un vehículo marítimo, sino un vehículo terrestre. Un autobús, un carro, una moto, etcétera, etcétera, etcétera. Como complemento a los delitos contra la propiedad, vamos a estudiar brevemente los delitos o algunos de los delitos previstos en la ley sobre hurto y robo de vehículo automotor. Esta ley integra al Código Penal en cuanto a ciertas figuras delictivas. Es una integración que responde a una política criminal de castigo más severo hacia determinadas modalidades del delito de hurto y del delito de robo, incorporando también otras figuras delictivas. ¿Cuáles son esas modalidades de hurto y de robo? Bueno, la que recae sobre vehículos automotores. Vehículos automotores, ya por adelantado debo señalarlo, se consideran, por ejemplo, los carros, las motos, los camiones, pero no vamos a entenderlo en un sentido amplio, la expresión no se entiende en un sentido amplio que pudiera comprender a los aviones, a los barcos, a las lanchas. Es decir, cuando el legislador habla de vehículo automotor, se refiere a vehículos terrestres. Bien jurídico tutelado por estos delitos. Bueno, al igual que en el Código Penal, lo que se protege es la propiedad del vehículo automotor. La propiedad se entiende como un derecho constitucional, no se entiende en el sentido restringido, estricto del derecho civil, sino se entiende en un sentido más amplio. Por lo tanto, es objeto de protección no solamente la propiedad del derecho civil, sino también la posesión, la tenencia y en algunos casos, bueno, por lo menos para algunos autores, se protege la mera posesión precaria, incluso ilícita del objeto. Esto quizás, bueno, es discutible. Hay quienes consideran de que, bueno, sí, de que si un ladrón que roba ladrón debe ser castigado, pero entienden que el bien jurídico tutelado en ese caso no es la posesión ilícita, sino la propiedad del objeto que tendría el propietario originario, propiedad que no pierde por la disposición o por el apoderamiento del objeto, independientemente que haya sido en varias oportunidades traspasado a otras personas o ha sido reapoderado por otras personas. En todo caso, bueno, la propiedad es el bien jurídico tutelado, propiedad que como derecho constitucional tiene pues una protección amplísima en el derecho penal y en el derecho civil. En este caso, bueno, en el derecho penal ya nos referimos al Código Penal cuando estudiamos el delito de hurto. Ahora, bueno, vamos a estudiar de manera particular esta protección cuando se trata de un objeto material en particular, como lo son los vehículos automotores. El delito de hurto de vehículo automotor está consagrado en el artículo número 1 de la ley. Este delito consiste en apoderarse del vehículo automotor con el fin de obtener un provecho, y ese vehículo automotor, bueno, debe ser perteneciente a otro. O sea, hay un elemento normativo que coincide con el del Código Penal de que debe ser perteneciente a otro y debe también haber un ánimo de provecho. En cuanto al apoderamiento, bueno, el apoderamiento debe entenderse de la misma manera, en el mismo sentido que lo expliqué cuando hablamos del delito de hurto. Hay varias teorías al respecto. Ustedes recordarán la teoría de la disponibilidad, la teoría del apoderamiento, la teoría del locupletatio, la teoría del ablatio, etcétera, etcétera. Nosotros hemos aquí tomado posición por la teoría del apoderamiento. Cuando hay un apoderamiento
Bueno, cuando se le quita la posesión del objeto a su titular. ¿Cuándo se quita la posesión del objeto a su titular? Bueno, independientemente de que sea trasladado, no se haya trasladado, etcétera, etcétera, se habrá desposeído, desapoderado al titular del bien jurídico en la medida de que la única forma de poder él, luego de la acción del autor, restituir o lograr nuevamente tener la posesión del objeto, sea mediante el uso de la violencia. Es decir, cuando usted le quita el objeto a la víctima, sea vehículo automotor, sea cual sea el objeto que sea, le quita el objeto a la víctima y la única forma de que la víctima pueda nuevamente tener en su poder el objeto es aplicando ella violencia, utilizando violencia para quitarle a usted el objeto. Es decir, en ese momento es cuando diremos o se dirá que hay un apoderamiento y que por lo tanto estará el delito de hurto consumado. El delito de hurto es un delito entonces de mera actividad, es un delito que se consuma con el apoderamiento, entendiendo como apoderamiento el desapoderamiento, es decir, la pérdida del poder del objeto por parte de su titular. Pérdida que se manifestará cuando, repito, cuando solamente mediante la violencia él pueda lograr la restitución del objeto que ha perdido. Otro requisito importante del delito de hurto, tanto el de vehículo automotor como el previsto en el Código Penal, es que el autor haya actuado con el ánimo de obtener un provecho. Ahora, este provecho que ha de buscar, este propósito que ha de tener el autor, no debe confundirse con el dolo. Una cosa es el dolo de hurtar y otra cosa es el ánimo de provecho que se exige como requisito subjetivo específico para esta figura delictiva. ¿Qué consiste esto? ¿En qué consiste este elemento subjetivo? Consiste en que el autor además de saber que se está apoderando de un objeto que pertenece a otro, que está actuando sin el consentimiento del dueño, etcétera, etcétera, él debe querer algo en particular de ese apoderamiento. Claro, aquí se plantea, bueno, pero ¿qué es ese querer? Puede ser un querer amplio. Por ejemplo, si él quiere el objeto para coleccionarlo, eso sería en este caso un delito de hurto. Si él quiere el objeto simplemente para utilizarlo, pero no quiere tener la propiedad, no quiere acceder a la propiedad, ¿es suficiente eso? Bueno, son problemas que se plantean en cuanto al elemento subjetivo. Si él quiere el objeto, fíjense el problema tan interesante. Si el autor toma el objeto simplemente para destruirlo, para dañarlo, podríamos hablar de un delito de hurto. Miren, si se entiende el ánimo de provecho en un sentido amplísimo, sí, pero allí entonces se plantearía pues un problema muy claro de interpretación con relación al delito de daños. Si la persona, su propósito es simplemente utilizar el objeto, más no tomarlo, hacerlo, formar parte de su patrimonio, bueno, allí es más discutible. Mire, la doctrina aquí se ha dividido realmente. Autores como Mendoza consideran que el provecho puede ser de cualquier naturaleza. Por mi parte me inclino a que el provecho debe ser de naturaleza económica. Y eso lo hablamos con respecto al Código Penal, sobre todo porque en el delito de hurto, en el Código Penal, porque en el Código Penal el legislador hace una referencia muy particular al valor del objeto. O sea, que el objeto a ser sustraído debe tener un valor económico. Siendo de esa manera, pues pareciera que no podría desligarse los delitos contemplados en el Código Penal, ni tampoco en esta ley especial que es complementaria, del propósito, de la finalidad de obtener un beneficio económico. Pero entonces pareciera más razonable, o lo más razonable pareciera ser que el ánimo de provecho no es cualquier provecho, sino tener un beneficio, una ganancia económica al autor en virtud del apoderamiento. En razón del apoderamiento, él ha de tener entonces como fin específico la obtención de un provecho económico. Otro elemento fundamental, y con esto
concluimos en líneas generales del delito de hurto es que el autor debe actuar sin el consentimiento de la víctima. Es decir, si yo me apodero del objeto, yo he de saber que el dueño del objeto no me lo está entregando, no está autorizando que yo tome el objeto, que yo tome el vehículo automotor. Si yo creo que el objeto lo estoy agarrando con permiso de la víctima, con permiso de su dueño, pues entonces en este caso no habría el dolo del delito de hurto de vehículo automotor. Es necesario que yo sepa que el consentimiento no lo existe. El consentimiento en estos casos, pues entonces elimina la tipicidad del hecho. El consentimiento, para poder eximir de responsabilidad por la falta de tipicidad, se necesita que sea evidentemente anterior. Un consentimiento posterior no tendría validez a los fines del aplicar esta disposición. Además, bueno, deben darse los requisitos generales del consentimiento, la capacidad, la voluntad de la persona de consentir. Y bueno, solamente previo cumplimiento de todos estos requisitos es que podría eventualmente eximirse de responsabilidad por la existencia del consentimiento de la víctima. No está de más señalar que el delito de hurto es un delito en el cual es indispensable que el autor no sea el propietario. Es decir, es un requisito fundamental de la misma que el autor no sea propietario. Si yo soy el propietario del objeto, no habría delito de hurto de vehículo automotor. Pero es importante destacar, a veces el propietario podría cometer el delito si no tuviese la posesión legal del objeto. O sea, si yo no tengo la posesión legal por cualquier motivo y no teniendo la posesión legal, tomo el objeto, me apodero del objeto, habrá de todas maneras entonces delito de hurto de vehículo automotor, como igualmente podría haber de hurto en el caso, por ejemplo, que señala el Código Penal, cuando, por ejemplo, el objeto pertenece a una herencia y yo soy uno de los herederos, pero no tengo el objeto en mi poder y yo lo tomo. Bueno, algo similar podría ocurrir también en materia de hurto de vehículo automotor. Es decir, el legislador protege la propiedad, es verdad, pero de la propiedad le da más importancia, desde los aspectos de la propiedad, le da más importancia a la posesión del objeto. Entonces, el autor del delito no debe tener la posesión legal. Puede ser que sea propietario, pero si no tiene la posesión legal, cometería igualmente el delito de hurto de vehículo automotor. El delito de robo no tiene diferencias sustanciales importantes con el delito de hurto en cuanto a la acción típica y en cuanto al objeto material, ni tampoco en cuanto a la exigencia de que el objeto sea perteneciente a otro. O sea, los requisitos son muy similares, salvo el modo, la forma en que debe actuar el autor. O sea, es claro que entre el robo y el hurto, la diferencia se encuentra en la violencia física o la violencia moral. ¿Qué significa esto? Que en el robo, a diferencia del hurto, el autor, para tomar el objeto, para apoderarse del objeto, utiliza violencia física o utiliza amenazas. Si yo tomo el objeto sin violencia, sin amenazas, estamos hablando de hurto. Si yo utilizo violencia o amenaza para intimidar a la víctima o para quitarle el objeto a la víctima, entonces estamos hablando de robo. Dentro del robo hay dos modalidades tradicionalmente conocidas, modalidades que por cierto también admite la ley sobre hurto y robo de vehículos, que es la del robo propio y el robo impropio. Existirá robo propio cuando el autor utiliza la violencia o la amenaza para apoderarse del objeto. Es la hipótesis que hasta ahora he explicado. Si yo utilizo la violencia o la amenaza para tomar el objeto, para desapoderar a la víctima, estamos hablando de robo propio. En cambio, el robo impropio es una modalidad de hurto que se convierte en robo por la violencia
o la amenaza que con posterioridad el autor hace valer o utiliza para resguardar el objeto, para poder irse con el objeto, para poder, en todo caso, cumplir o lograr sus metas delictivas. En otras palabras, si yo me apodero del objeto, yo no sé, entro al vehículo, prendo el vehículo y ya cuando estoy arrancando llega el dueño y yo lo amenazo con una pistola o lo intimido de alguna manera para poder irme con el vehículo, entonces estamos hablando de un robo impropio. O sea, en el robo impropio el autor ya tiene en su poder el objeto, y para mantener el poder sobre el objeto es que utiliza la violencia. Ahora, el robo propio y el robo impropio es robo a final de cuentas, es decir, se considera igualmente robo, solamente que el robo impropio, como acabo de decir, comienza siendo un hurto y termina siendo un robo por el uso de la violencia. Otra figura delictiva que incorpora, y esta sí es una nueva figura delictiva que incorpora en nuestro ordenamiento esta ley, es la tentativa de hurto y la tentativa o el delito de tentativa de robo de vehículo automotor. Son delitos de tentativa. ¿Qué significa esto de delitos de tentativa? Que el legislador anticipa la punibilidad al momento anterior del apoderamiento. El legislador considera delito consumado el tratar de apoderarse del objeto mueble, en este caso, del vehículo automotor. Si yo intento, mediante violencia o amenaza, o sin violencia o amenaza, intento apoderarme del vehículo automotor, ya yo habré consumado el delito de tentativa de hurto o de tentativa de robo de vehículo automotor. Ahora, esto, claro, es una figura nueva que tiene que ser interpretada en concordancia con el Código Penal. Cabría uno preguntarse, bueno, si esto es un delito que se consuma con el intentar, con el tratar de realizar la acción delictiva, el apoderamiento del vehículo automotor, este delito a su vez admitirá tentativa. Bueno, la respuesta rotunda debe ser que no. Es decir, la interpretación correcta es decir que no debe admitir tentativa. Si el legislador ha adelantado la punibilidad, no puede entenderse, sería pues absurdo, sería excesivamente riguroso y absurdo anticipar mucho más la punibilidad, diciendo, bueno, entonces se puede castigar la tentativa del delito de tentativa de hurto de vehículo automotor. En otras palabras, entonces si yo decido hurtar un vehículo y entro en un estacionamiento y estoy observando apenas, en el centro comercial Sanvil, estoy observando cuál es el vehículo que me quiero llevar y en ese momento soy capturado, bueno, entonces sí habría una tentativa del delito de tentativa de vehículo automotor. Realmente no, es decir, este es un delito en que se castiga la consumación anticipada y ya con el TED simplemente haber comenzado a ejecutar el hecho, el delito estará consumado, pero no admitirá tentativa. No sé, esto no conduciría a la punibilidad de los actos meramente preparatorios del delito de hurto. Otra observación importante, bueno, con este delito de tentativa de hurto, como también tentativa de robo de vehículo automotor, se plantea el problema del desistimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, en el Código Penal se contempla el desistimiento como un eximente de responsabilidad penal. ¿Cuándo hay desistimiento? Cuando la persona voluntariamente decide no continuar en la empresa delictiva. Si yo, por ejemplo, en un delito de hurto simple, yo tomo el objeto y después decido no seguir adelante y lo restituyo, lo entrego, o cuando ya comienzo a ejecutar el hecho no sigo adelante, bueno, entonces podría decirse, bueno, esta persona desistió y si ese desistimiento fue voluntario, pues se le eximiría de responsabilidad. Con la consagración del delito de tentativa de robo y de tentativa de hurto, bueno, se plantea la discusión de si se admite o no se admite el desistimiento, porque si el delito está consumado, cuando el delito está consumado es evidente que ya usted no puede desistir de lo que está consumado. Si usted intentó
cometer el hecho o está intentando cometer el hecho y luego decide no seguir adelante, por ejemplo, porque puede ser que lo capturen, pero ya tiene en su poder el vehículo automotor, bueno, difícilmente ya podría decir es que esta persona está desistiendo. Entonces, lo más razonable es entender que en esta figura delictiva no puede aplicarse en el Código Penal, el artículo 81 del Código Penal, que contempla la figura del desistimiento. Por lo tanto, de nada vale o de nada valdría el desistimiento en esta figura delictiva, en este delito, porque una vez que usted trata de cometer el hecho punible, el delito ya estaría consumado. Y si usted no sigue adelante después de haberlo consumado, usted ya no está desistiendo, usted simplemente está, devolviendo, restituyendo el objeto, pero usted no está desistiendo del delito. Usted desiste siempre y cuando no haya ejecutado el comportamiento típico. Aquí el problema es que se adelanta la punibilidad a un momento anterior. El delito no se consuma con el apoderamiento, aquí el delito se consuma con el tratar de apoderarse, con el comenzar a ejecutar el apoderamiento. Y allí, usted lo que podría quizás es desistir de la preparación, pero la preparación no es punible, la preparación no se castiga. Entonces, por lo tanto, no cabría el desistimiento o la tentativa en el delito de tentativa de hurto o tentativa de robo de vehículo automotor. Es más, esta interpretación es la más razonable también porque estas figuras delictivas responden a una política criminal, como dije al principio, de castigo más severo, para estas figuras del delito de hurto, del delito de robo, cuando recaen sobre un vehículo automotor. Entonces, sí, pareciera que la voluntad del legislador es no conceder la exención de pena por el desistimiento. O sea, es decir, el legislador es libre, y eso debemos admitirlo, el legislador es libre de eximir de responsabilidad penal o no por ciertas condiciones o ciertas causas. No está obligado a conceder la exención de pena por el desistimiento en todos los delitos, y en este caso el legislador ha decidido de esa manera. Bueno, vamos a culminar el estudio de estos delitos haciendo algunas observaciones sobre el delito de desvalijamiento de vehículo automotor. Este delito consiste en sustraer partes o piezas de un vehículo automotor perteneciente a otra persona, sin apoderarse del vehículo, con el propósito de obtener provecho para sí o para otros. Y la sanción y les voy a señalar la sanción porque la sanción es similar a la del hurto de vehículo automotor. ¿Por qué hago este señalamiento con relación a la sanción? Porque el legislador castiga con la misma severidad, con la misma pena, el llevarse partes del vehículo, el quitar partes del vehículo, que el llevarse el vehículo en su totalidad. Es decir, da lo mismo desde el punto de vista de la pena que usted se lleve el vehículo completo que se lleve parte. Bueno, esto puede considerarse o podría considerarse como violatorio de ciertos principios fundamentales del derecho penal, específicamente del principio de culpabilidad y la proporcionalidad que debería existir entre el castigo y la gravedad del hecho, la gravedad del ilícito y de la culpabilidad del autor. O sea, es decir, no se tiene la misma culpabilidad, no hay tampoco el mismo grado de injusto penal cuando yo me llevo parte de un vehículo, por lo menos las ruedas, parte del motor, el carburador, etcétera, etcétera, que cuando me llevo el vehículo en su totalidad. Entonces, aquí realmente la pena termina siendo un tanto desproporcionada. Podría verse de esta manera aquí en este delito del desvalijamiento de vehículo automotor, pues una violación del principio de la culpabilidad. También es importante destacar que dentro de esta figura del desvalijamiento, el legislador castiga lo que se llama el delito de receptación. Desde el punto de vista sistemático no debería estar esta figura aquí contemplada. Sin embargo, está señalada allí. Se dice igual pena se impondrá a quien detente, esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas, aun cuando no haya tomado parte en el delito. Esto es una forma de receptación específica del delito
de desvalijamiento de vehículo automotor. ¿En qué vamos a entender como desvalijar? Bueno, desvalijar es el apoderamiento de ciertas piezas. Esas piezas, el legislador no señala que deban ser esenciales o fundamentales. Lo más razonable es entender es que se trate de piezas fundamentales, de piezas esenciales, es decir, de piezas sin las cuales el vehículo no podría funcionar, no podría servir como medio de locomoción, como medio de transporte para su titular. O sea, pareciera entonces que el sentido más razonable es que es decir, las piezas, el objeto de la acción, es decir, las piezas o partes, sean piezas o partes esenciales del vehículo, como lo hacía, por ejemplo, el artículo 358 del Código Penal derogado, que cuando contragrava este delito, señalaba que debía tratarse de piezas esenciales. Además, es importante destacar que no basta con que el autor tome una pieza del vehículo, sino que tienen que ser varias piezas o partes, es decir, no hay desvalijamiento de vehículo automotor cuando se trata de una sola pieza. Oye, le quité un caucho, bueno, entonces no podríamos decir que hay desvalijamiento. Le quitó el carburador, el arranque. No, entonces ya hay desvalijamiento. No, es necesario que se trate de varias piezas. Y piezas que sean esenciales, insisto, para el funcionamiento del vehículo automotor. Con relación al delito de receptación, pues mira, no hay realmente mayores particularidades, salvo, bueno, como ustedes muy bien lo deben saber, y lo he señalado cuando hablé de los delitos contra la Administración de Justicia y también cuando hablé de los delitos contra la propiedad, que el delito de receptación es un delito que depende de un delito principal, es decir, que el autor debe haber cometido, en este caso, el delito es decir, una persona, tiene que haber cometido el delito de desvalijamiento de vehículo automotor para que otra persona sin acuerdo con ella haya cometido, para hacerlo, haya cometido, es decir, haya comercializado, etcétera, etcétera, esas piezas, haya cometido el delito, por lo tanto, de receptación específica en cuanto al desvalijamiento de vehículos automotores. Esta es una receptación específica, es decir, que no se aplicaría el Código Penal, el aprovechamiento de cosas provenientes de delitos consagrada en el Código Penal, sino que se aplicaría esta figura señalada en el mismo artículo donde está consagrado el delito de desvalijamiento. Bueno, con esto hemos terminado esta apretada síntesis de los delitos previstos en la ley sobre el robo y hurto y robo de vehículos, y bueno, más adelante continuaremos estudiando otras figuras delictivas, ya sea del Código Penal o de leyes especiales.